Y a continuación, para concluir este módulo, vamos a hablar de infecciones de sitio quirúrgico. Quien va a presentar el siguiente módulo es la doctora Cintia Ibáñez Gutiérrez. Ella es médica cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, pediatra e infectóloga egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Realizó su alta especialidad en epidemiología hospitalaria en el Instituto Nacional de Cancerología Médica y actualmente se desempeña como adscrita al Departamento de Infectología Pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Doctora Cintia, muchas gracias por su presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Gracias, doctor Ortega, por presentarme. Entonces, efectivamente, yo les voy a hablar de esta otra infección asociada a la atención de la salud, que a diferencia de las previas, esta no es asociada a un dispositivo invasivo, sino a un procedimiento como tal. No tengo ningún conflicto de interés, más que el conflicto habitual que hay con los cirujanos, pero ese no es de interés. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico. Si quieren colocar la respuesta, van a ser de opción múltiple a través del chat. Les voy a presentar a un adolescente de 15 años que hace 6 meses tuvo una fractura no expuesta del húmero derecho y ameritó una reducción abierta con fijación interna. El paciente sigue con este material de osteosíntesis. Y hace 12 días, perdón, empezó con dolor en el brazo derecho y fiebre. A la exploración física ustedes lo revisan, no tiene ninguna secreción, aumento de volumen, eritema, nada. Entonces sospechan que hay una infección ósea. Considerando la temporalidad de la fractura y del inicio de síntomas, ¿qué diagnóstico integran aquí? Vamos a dar unos segunditos, a ver si ponen a través del chat algunas respuestas. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces la mayoría nos dice A o B y pues vamos a puntualizar ahorita que veamos las definiciones cuál era la respuesta correcta. Si consideráramos que esta fue una infección de sitio quirúrgico, ¿qué tan profunda fue? ¿Superficial, profunda o órgano cavidad? Ok, Alberto Guerrero nos dice profunda. Ok, Araceli ahí nos dijo órgano cavidad. Muy bien, entonces continuemos con la última pregunta de introducción. ¿Qué tipo de herida fue la que se tuvo en esta cirugía? Ok, Carla Melisa, Aarón, Ana Cecilia nos dicen limpia. Juan Sebastián nos dice limpia contaminada. Muy bien, entonces vamos a continuar porque justamente como verán las respuestas son tan variadas como la confusión a la que se presta este tema. Así que vamos. Entonces, datos un poquito crudos de qué tan importantes son estas infecciones de sitio quirúrgico. Bueno, representan aproximadamente el 20% de todas las infecciones asociadas a la atención de la salud y al igual que todas incrementan la mortalidad, estas en 2 a 11 veces sobre el basal para ese paciente que está con una infección de sitio quirúrgico. Es de las que más incrementan la estancia hospitalaria en casi 10 días y de todas es la más costosa. Cada evento llega a costar alrededor de $20,000. ¿Y qué tan frecuentes son? Entonces aquí tenemos en las dos gráficas de arriba los datos de México, los datos nacionales presentados por ROVE. La primera gráfica que está a la izquierda es del primer trimestre del 2023 y la última, o la segunda más bien, es del segundo trimestre. Entonces, como verán, aquí de cada 100 cirugías, en el primer trimestre se infectaron 0,77 pacientes, digamos, y esa sería pues la proporción de cirugías que se obtuvo. Aquí no hablamos estrictamente de una tasa porque no hay días de nada involucrados, no hay un aspecto temporal. Y en el segundo trimestre una tasa de punto, bueno, no una tasa, una proporción de 0,97 infecciones por cada 100 cirugías.
Si se fijan, el primer estado en tener infecciones es la Ciudad de México. En el primer trimestre tuvo 2 infecciones por cada 100 cirugías y en el segundo tuvo 4 infecciones por cada 100 cirugías. Sería poco probable que se haya duplicado esta tasa, bueno, esta proporción, si no estuviéramos hablando de un tema de reporte. Entonces, esto me lleva a decir que es de las infecciones más difíciles de vigilar y más difíciles de reportar, y ahorita vamos a ver por qué. Igual, si ven, por ejemplo, Colima, que en el primer trimestre tuvo 0.8 por cada 100 cirugías y en el segundo tuvo 2.6, pues me puedo alterar un poco e incluso plantearme la posibilidad de estar en un brote, pero es posible que no sea el caso justamente por el tema de reportes. Para tener un parámetro con que compararnos, Estados Unidos y Europa en un periodo del 2018 al 2023 tienen diferentes estudios multicéntricos y de vigilancia epidemiológica donde tienen entre 0.5 y 3 infecciones por cada 100 cirugías, esto de forma general. Ahora, ¿cómo defino una infección de sitio quirúrgico? Y recuerden que en epidemiología hospitalaria esto equivale a cómo hago el diagnóstico. Entonces, veamos que nos vamos a ir por profundidad de la piel. Las incisionales superficiales abarcan piel y tejido celular subcutáneo y los criterios que se toman para diagnosticarla en función de los criterios nacionales de la ROVE, que son muy semejantes a los de CDC, yo les puntualizaré qué diferencias hay, implican que haya uno o más de los siguientes. Entonces, dolor, induración o aumento de la temperatura local, drenaje purulento a través de la herida. El diagnóstico de infección, y Robert nos puntualiza por parte de una persona del equipo quirúrgico, CDC lo abre hacia alguien de medicina, puede ser alguien de infectología, por ejemplo, que sea una situación que haya meritado administración de antibióticos. Esto se toma como un criterio para definirlo como una infección de sitio quirúrgico, o que tengamos un cultivo positivo, y ya sea de secreción o de material obtenido por punción. CDC puntualiza que este cultivo debe haberse tomado de una manera aséptica. Robe no lo puntualiza. Y todo esto dentro de los 30 primeros días del evento quirúrgico, donde el evento quirúrgico es el día 1. Ok, la incisional profunda es la que abarca la fascia o el músculo. Estas, en negritas, puse las diferencias que hay en relación con la superficial. Ya empiezan a tener síntomas sistémicos como fiebre y puede haber pus, pero debe venir de un drenaje que está colocado debajo de la aponeurosis. Si no, si es secreción de la herida, pues nos quedamos en el término de superficial. Que se evidencie un absceso, y Robe lo pone como evidencia de infección. Esta evidencia de infección la vamos a obtener, por ejemplo, por imagenología o por histopatología en los casos en donde se haga alguna biopsia quizás, aunque este sería un escenario muy raro. El resto, igual. Y fíjense la temporalidad. Aquí, en vez de ver los 30 días siguientes a la cirugía, dependiendo del procedimiento, por ejemplo, en cirugía cardiovascular, nos podemos extender hasta ver lo que pasó en los siguientes 90 días de la cirugía, o hasta un año si es que se colocó un implante, como sería el caso que les planteaba hace un momento, donde hay material protésico involucrado. CDC omite el primer año. Ellos solamente toman hasta los 90 días como máximo, dependiendo de la cirugía. Y la de órgano espacio es la que va a involucrar justamente un órgano o un espacio, una cavidad como la cavidad peritoneal, por ejemplo, que se haya manipulado durante el evento quirúrgico. Aquí tendríamos que tener pus que provenga de un drenaje que esté colocado en el órgano o en el espacio y que se haya colocado ahí durante el evento quirúrgico. Hay ocasiones donde puede estar saliendo pus o materia fecal, quizás si hablamos de un tema de cavidad abdominal, a través de la herida. Eso no forzosamente la vuelve superficial si lo que estoy obteniendo viene directamente de la cavidad. El resto es similar. Aquí la administración de antibióticos se especifica que debe ser por más de 72 horas, y el cultivo positivo se toma como un criterio siempre y cuando se haya obtenido de la secreción o del tejido involucrado mediante una técnica aséptica como una aspiración. Ok. Eso es en cuanto a la clasificación por profundidad. Pero las heridas, pues ustedes saben que pueden ser limpias, otras pueden ser contaminadas, y aquí vamos a puntualizar en cómo se pueden distinguir
una de la otra. Entonces, las limpias con o sin implante van a ser las que tienen un cierre primario, que no tienen drenajes. Si es traumática, no hubo un trauma penetrante, ¿no? Y no se rompió la técnica séptica, no se invade ninguno de los tubos del cuerpo, ni respiratorio, gastrointestinal o genitourinario. Ejemplo, una biopsia de ganglio, quizás. Tenemos las limpias contaminadas, donde hay una incisión a alguno de los tractos que ya mencioné, pero es controlada, es decir, que no hay salida de este material intraluminal hacia la cavidad. Por ejemplo, una apendicectomía no perforada o una esofagostomía podrían ser ejemplos de estas limpias contaminadas. Las contaminadas implican que hubo una herida abierta o un trauma penetrante que pudo haber sido, por ejemplo, con un vidrio, ¿no? Ahí pues esa herida está contaminada, o que hay salida del contenido gastrointestinal o ruptura de la técnica séptica. Entonces nos habla un poquito más de accidentes que pueden pasar durante el evento quirúrgico. Por ejemplo, una ileostomía donde hubo una perforación intestinal accidental, ¿no? O una fractura abierta que en ese momento pues no está infectada, pero sí está contaminada, ¿ok? O la resección de un tumor intraperitoneal donde al cirujano accidentalmente se le rompió el guante. Eso es contaminación. Y por último, la sucia o infectada, que es aquella donde si fue por trauma hay tejido desvitalizado, si hay una perforación de víscera hueca, por ejemplo, una apendicitis perforada, o una infección aguda que se detecta durante la intervención. Aquí les dejo estos ejemplos. Una fractura abierta que se consideraría sucia sería, por ejemplo, la que ocurrió en un ambiente acuático o donde hay tierra o lodo. Ojo, puede haber simultáneamente una infección superficial y una de órganos y espacios. Ok, el riesgo va a variar en función del tipo de herida, donde obviamente las limpias son las que menos tendrían que infectarse y las sucias infectadas pueden infectarse, que en realidad, o sea, secundario al evento quirúrgico que muy frecuentemente busca contener esta infección, puede haber una sobreinfección en más del 20, algunos autores dicen 40% de los casos. Ok. Hay muchísimos factores de riesgo para infecciones de sitio quirúrgico, se dividen en el preoperatorio, trans y postoperatorio. Los del preoperatorio serían los que están anotados aquí en negritas, los que podemos modificar, y los que no están en negritas, pues ahí no podríamos realmente hacer nada, como sería la edad, las comorbilidades. En los que sí podríamos incidir sería tricotomía, colonización, por Staph aureus, por ejemplo, la profilaxis antibiótica, el uso de una lista de cotejo y la antisepsia, que vamos a ver ahorita que hablemos de cómo prevenir estas infecciones. Los factores transoperatorios, como verán, son un montón. Uno de los principales es el flujo de aire, y de ahí que se tenga que limitar el número de personas que ingresa a un quirófano y que las puertas deban estar cerradas. Algunos otros serían la duración de la cirugía, el sangrado durante el evento quirúrgico, la misma técnica quirúrgica, ¿no? Que se lleve a cabo adecuadamente, y ahí pues únicamente el equipo quirúrgico es el que puede controlar esta variable, y mantener la normotermia y hiperglucemia son algunos de los más importantes. Y los del postoperatorio, por supuesto, viene el cuidado de la herida, por ejemplo, no abrir la herida en las primeras 48 horas, a menos que el apósito se moje, y el uso de presión negativa, como los sistemas de VAC para ciertos tipos de heridas. No me voy a meter en la microbiología porque en realidad tendríamos que hablar de toda la microbiota del ser humano, y es que 70-95% de estas infecciones de sitio quirúrgico son causadas por la propia microbiota del paciente. Cuando son las superficiales, hablamos de microbiota de piel. Cuando ocurre, por ejemplo, una infección por una perforación de víscera hueca en tracto gastrointestinal, pues será la microbiota intestinal. Y hay que considerar el sitio que estamos tocando para decidir la profilaxis y, en caso de una infección, el tratamiento que se va a administrar. Y ya casi para terminar, ¿cómo vamos a prevenir una infección de sitio quirúrgico? Entonces existe esta guía que se actualizó el año pasado de la SHEI en conjunto con la ITSA. En verde les pongo las que tienen un alto nivel de evidencia, en amarillo un moderado grado de recomendación, y la última que está en naranja, que es un bajo grado de recomendación. Entonces, si se fijan, va muy de la mano con los factores de riesgo. Los que están con un alto nivel de recomendación será llevar la profilaxis según guías, combinar para colon y recto profilaxis oral y una profilaxis intravenosa, la descolonización de Staphylococcus aureus para cirugía ortopédica y principalmente cuando implica un implante, y la cirugía cardiotorácica,
el uso de antisépticos con base alcohólica, la normotermia, el control glucémico y el uso de la lista de cotejo de cirugía segura, que en la mayoría de lugares esta existe, pero ojo con que no se esté solamente paloteando. Y las de recomendación moderada es la no tricotomía de rutina, hacer vigilancia de estas infecciones de sitio quirúrgico y siempre retroalimentar al personal de salud, especialmente en este caso al personal quirúrgico, que sepan cuántas infecciones tienen, cuál es la cirugía que más se les infecta, ¿no? Y bueno, capacitar al personal quirúrgico en todas estas medidas de prevención. Tanto para infección de sitio quirúrgico como para todas las IAs aplica esta teoría del queso gruyere, donde entre más capas voy a poner, eh, es más difícil que permee una infección de sitio quirúrgico, ¿no? O sea, cada agujerito representaría un factor de riesgo. Si yo en la primera capa tengo un agujerito aquí y encima le pongo otra capa que tiene el agujerito en otro lado, bueno, por lo menos este agujerito ya queda tapado. Entonces, entre más acciones lleve mi paquete preventivo, en este sentido, puedo tener un mayor control siempre y cuando lleve una medición de lo que estoy pidiendo. Si bien nos decía el doctor Fernando, que entre 5 a 7 acciones son las que se recomiendan, pues aquí sí hay que vigilar muchísimos factores, ¿no? Ahora recuerden, y esto lo tenemos todos los que seamos o hayamos pasado por una formación de residencia clínica, una orden dada y no supervisada, se la lleva la infección de sitio quirúrgico, y es que tenemos que entonces vigilar todos estos procesos que estamos pidiendo al personal médico y personal de salud que lleve a cabo, y la vigilancia de las mismas infecciones de sitio quirúrgico. En cuanto a la vigilancia de los procesos, hay que vigilar que estén haciendo bien todo: higiene de manos, uso de profilaxis correcta, uso de antisépticos, que el material esté estéril, entonces hay que meterse a selle, que la ventilación esté adecuada, que tenga una temperatura correcta y que no me esté echando esporas de algo directamente sobre el campo quirúrgico, ¿no? Y tener un programa de agua segura, porque si mi agua no está limpia, pues aunque el cirujano se lave 40 veces las manos, pues no nos va a servir de mucho. Y vigilar las infecciones, es decir, identificarlas, medirlas, analizarlas y siempre retroalimentar. Muy bien. Último caso clínico, que creo que ya estoy sobre el tiempo, sino que Fer me corrija ahorita. Es un adolescente de 13 años que tuvo un divertículo de Meckel, le hicieron una diverticulectomía abierta que no se complicó en el momento, y a los 8 días de este evento empieza con fiebre y dolor en la herida. Ustedes la revisan y no tiene secreción, pero le hacen un ultrasonido que tiene un absceso de pared. ¿Cuál es la profundidad que determinan ahora? Ok, muy bien, incisional profunda, estoy de acuerdo, porque estamos sobre pared abdominal y es frecuente que los ultrasonidos los reporten así, no me están reportando un absceso en la cavidad. Muy bien, el tipo de herida, en este caso, recuerden, diverticulectomía que fue controlada. Es una herida, sí, limpia, contaminada, porque corté mucosa intestinal, pero no tuve, en ese momento no me refieren que haya tenido derrame de materia fecal o de contenido intraluminal hacia la cavidad, entonces es limpia, contaminada. Estas son las dos más difíciles de diferenciar. Entonces, una infección de sitio quirúrgico profunda que abarcaría fascia y músculo de una herida limpia, contaminada, porque incidí la mucosa gastrointestinal sin derrame de materia fecal. Lo que me lleva a mencionar con respecto al caso inicial, pues sí, efectivamente era una osteomielitis, pero que proviene de un sitio que fue incidido y que tiene un material de osteosíntesis y que bajo criterios de Robé nos tenemos que ir a vigilar hasta un año después. Entonces es una osteomielitis en el órgano que fue tocado por la cirugía, entonces la respuesta es que era ambas. ¿Vale? Es una osteomielitis que es también una infección de sitio quirúrgico a órgano. En este caso, el órgano, pues es el hueso. Muy bien. Y listo, para terminar, pues las ISQ son las IAs más frecuentes en algunos centros, la más multifactorial y difícil de vigilar, se me fue una I, ahí discúlpenme, y en la que más acciones tenemos que llevar a cabo para su prevención. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por su excelente participación en un tema que cada vez toma más relevancia, ¿no? El control y la prevención de las infecciones.
Básicamente tenemos aquí algunas preguntas. Voy a iniciar con las de neumonía en el orden como fuimos presentando. Dice, ¿cuál es el tipo de aislamiento hospitalario indicado para los pacientes con neumonía asociada a ventilador y por cuánto tiempo deberá mantenerse? Con respecto a, digo, a diferencia de lo que mencionen los otros ponentes, en realidad el tipo de aislamiento que vamos a requerir por lo general, vamos a siempre individualizar con lo que nosotros vamos teniendo. Por ejemplo, va a depender del tipo de microorganismo, pero recordemos los principales agentes etiológicos en las neumonías asociadas a la ventilación mecánica serán microorganismos multidrogoresistentes o de difícil control. Entonces, en general, lo ideal sería manejarse, evidentemente, las precauciones estándar que se aplican para todos los pacientes, pero también por precauciones por contacto y también tenemos que individualizar dependiendo del agente etiológico que vayamos identificando. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Probablemente a partir de este año, esto es algo que está como mencionándose, porque el año pasado la SHEA cambió, o más bien publicó un artículo en donde hace una recomendación de si debemos de cambiar las recomendaciones estándar dentro de todos los hospitales o centros de atención clínica. ¿A qué se refiere? Evidentemente, además de la higiene de las manos, uso de guantes, etcétera, también se refiere al uso de cubrebocas. Entonces, a partir de la pandemia, nosotros hemos, al disecar este virus con lupa, identificamos que inclusive los mecanismos de transmisión de muchos de los virus respiratorios no es únicamente por gotas, como siempre lo habíamos manejado, gotas y contacto. Más que nada, sabemos ya que hay producción de aerosoles, inclusive con hablar, cantar, reír, gritar, y en un hospital pediátrico hay muchos gritos también y risas, entonces es muy probable que se ajuste el uso de cubrebocas dentro de las precauciones estándar. Para términos del examen, yo recomendaría contestar aislamiento de contacto, especialmente si se trata de un microorganismo multidrogo resistente. La siguiente, que también es de neumonías, ¿en cuánto tiempo se coloniza un tubo endotraqueal y cuál es el momento más apropiado para tomar el cultivo de secreción bronquial ante la sospecha de una neumonía asociada a la ventilación mecánica? Realmente, por lo general, la colonización viene desde la orofaringe y todos los microorganismos, tanto de la boca como del tracto digestivo superior. Entonces, hay artículos que mencionan una colonización inclusive desde las 12 horas de la implantación del dispositivo hasta 5 días después. Evidentemente, un factor de riesgo son más de 5 días de estancia hospitalaria, porque sabemos que un paciente puede colonizarse desde su ingreso, especialmente si tiene dispositivos invasores, y el mejor momento es al inicio de los síntomas. Tengo otra pregunta para infección de tracto urinario. En un paciente con indicación, esto es para la doctora Daniela, en un paciente con indicación de uso de sonda vesical prolongado en unidad de cuidados intensivos, ¿cada cuánto se recomienda cambiar el dispositivo para prevenir una infección de tracto urinario, doctora? Claro, es una pregunta bien importante. Entonces, siempre antes de hacer la colocación del catéter urinario, tengo que hacer la pregunta. ¿El paciente lo necesita? En caso de ser necesario, necesito anticiparme a la duración de la permanencia del catéter. En casos que vamos a sospechar que la permanencia va a ser prolongada, se debería de optar por catéteres de larga permanencia. Actualmente existen variedades de catéteres urinarios a base de silicón o de látex que están recubiertos con material de hidrogel o elastómero de silicón que tienen una vida de permanencia hasta de 12 semanas según fabricante. Hay algunos estudios, principalmente en adultos, donde comparan la tasa de complicaciones tanto en respecto a taponamiento de las ondas, disfunción, piuria e infecciones, de acuerdo a la permanencia de 3 a 6 a 8 semanas. Y en los últimos estudios se ha encontrado que no existe diferencia entre si se retira o se hace el recambio a las 3, a las 6 o a las 8 semanas. Por lo tanto, se sugiere que quizá 8 semanas es un tiempo adecuado. Esto en cuanto a los de largo permanencia. Y a los que son de corta permanencia o las ondas Foley de látex regular, depende mucho del protocolo hospitalario. Generalmente se mencionan recambios controlados a partir del séptimo hasta el décimo día, pero varía mucho en cuanto a la epidemiología local. Obviamente haciendo énfasis que el paciente tan pronto deje de ser necesaria la cateterización, debe de retirarse esa sonda para disminuir precisamente no solo el riesgo de infección asociada a catéter, pero también de otras complicaciones como lesiones inducidas por la fricción, estenosis, etcétera.
Gracias, doctora. Una pregunta que tengo aquí primero, que sería para bacteriemias, para el doctor Avilés. Una pregunta sobre la mayoría de los hospitales donde estamos, pues son hospitales escuela. Es poco probable que quede el primer intento, considerando que se coloquen todas las barreras para evitar infecciones relacionadas con la colocación de un catéter central, que tendrá que ser barrera máxima. ¿Qué tan útil sería la administración de dosis profilácticas de antibiótico en un contexto de multipunción, doctor? Sí, estoy de acuerdo en que todos estamos en hospitales y escuela. Aquí son dos las consideraciones a tomar. La primera, hay que recordar que la multipunción nos incrementa el riesgo por la pérdida de la barrera de la piel, lo que facilita la colonización del dispositivo. Sin embargo, al momento, y como lo están expresando en la pregunta de la colocación del catéter, tenemos componente de barrera máxima, así como asepsia y antisepsia, que debe realizarse y estandarizarse de acuerdo a los insumos que tenga cada hospital. En el caso del hospital donde yo laboro, por ejemplo, tenemos clorexidina, ¿no? Como antes de la realización de la colocación del catéter. Tomando en cuenta estas dos consideraciones, la administración y que como lo comentamos en la plática, la colonización se da hasta el séptimo día, o el uso de una indicación profiláctica de un antibiótico en el contexto de una multipunción no estaría justificado. Hay que recordar que solamente está demostrada para algunos otros, prevención de algunas otras infecciones, como ya se ha comentado, pero en este contexto específico yo creo que lo que más apoyaría o lo que más permitiría reducir las infecciones asociadas al torrente sanguíneo asociadas a catéter venoso central sería la optimización del protocolo hospitalario para la colocación e instalación del dispositivo, más que como tal utilizar un tratamiento profiláctico. Como siempre decimos nosotros, es buscar la causa y tratar la causa de la fiebre y no darle paracetamol para la fiebre. En este caso, pues sería una situación muy similar. Gracias, doctor. Otra pregunta para usted. ¿Uso de terapia de sello en catéteres que no son de cámara implantable? Eh, en en definitiva, para catéteres que no son de cámara implantable, la terapia de sello no está descrita. O sea, primero tenemos que ver cuál es el microorganismo que estamos aislando, que recordar que gram negativos, Staphylococcus aureus y cándida son indicaciones de retiro sin duda alguna. Pero sí hay que tener en cuenta esa situación, ¿no? Sí, sé que hay casos complicados, especialmente en la población pediátrica, pacientes que ya tienen agotadas las vías vasculares, que tienen un solo dispositivo que no siempre va a ser de larga permanencia y que a veces están ya sea con manejo aminérgico, ya sea con tratamientos antibióticos o algunas otras infusiones que no permiten el retiro de la vía. En ese caso, lo que yo le recomendaría es un consenso multidisciplinario dentro de su ambiente hospitalario para ver los riesgos y beneficios del intentar una terapia de sello para un dispositivo que no está diseñado para permanecer por un tiempo prolongado. Esto teniendo en cuenta que sea uno de estos pacientes que todos hemos tenido que se complican precisamente ya sea por una infección o por alguna patología de base, pensando en tratar de hacer una terapia de salvamento, pero no es que esté descrita en las guías ni tampoco es que haya indicación para intentar hacerlo, por eso yo sugeriría individualizar cada caso y realizar un consenso que tenga tanto al médico tratante como al equipo de enfermedades infecciosas y al equipo de epidemiología. Perfecto. Y justo, rapidísimo para alcanzar justo en tiempo, la última pregunta ya que nos va a alcanzar, ¿qué tan probable es que la bacteriuria asintomática progrese a alguna infección de vía urinaria, doctora Daniela? Claro, también una pregunta bien importante. Pues recordemos que la colonización del catéter urinario, disculpe, va a ocurrir por cada día entre un 5 y un 7%. Entonces, esa colonización se va a manifestar como una bacteriuria asintomática, que es bien importante que tengamos pues la cultura de saber cultivar, ¿no? Entonces, no nada más mandar urocultivo al paciente solamente porque tiene el sondaje, ¿no? Y una vez que establecemos esto y que el riesgo es creciente conforme los días van pasando, se establece un riesgo de 5% por día de infección asociada a catéter. Pero como tal, no hay un riesgo establecido en tasa en cuanto de que, bueno, pues a los 8 días el riesgo de infección es tal en pacientes que ya está documentada la bacteriuria asintomática. Pero estos son los datos que conocemos en base y con los que están documentados por tanto CDC y algunas guías europeas.
Perfecto, muchísimas gracias. Y como ya nos pasamos de tiempo, vamos a continuar con el siguiente módulo. Y pues para mí es un placer presentar a la doctora Patricia Riojas Hernández. Ella va a ser la moderadora y coordinadora del siguiente módulo de vacunología. La doctora es infectóloga pediatra residiendo en Monterrey, quien va a coordinar el siguiente módulo. Y muchísimas gracias a todos por su participación en este módulo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Gracias, doctor Ortega.